Buenos días, queridos hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, vamos a orar para poner este tiempo en la mano del Señor. Dios eterno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias por la salud y por la oportunidad que nos das de presentarnos ante nuestros hermanos para exponer tu palabra. Gracias porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en todo tiempo, Padre, demuestra su amor para con nosotros al concedernos la vida. Al darnos, Padre, este mensaje de esperanza, tu palabra que cada día nos alienta y nos insta a seguir adelante, a caminar por ese camino que nos lleva a la eternidad contigo. Bendice a cada hermano que ha de escuchar tu palabra y permite, Padre, que de acuerdo a su necesidad, tu palabra pueda hablar, Señor, y pueda traer consuelo, paz y pueda, Padre Celestial, dar una palabra de aliento en medio de una situación en la cual necesita ser edificado por ti. Permite que tu Santo Espíritu tome este tiempo, Padre, y que tu palabra pueda ser glorificada. Bendice a nuestros hermanos, los que están enfermos, los ponemos en tus manos. Guárdalos. Dale el toque de tu mano para que sean sanos, Señor. Levanta al que está caído, Padre, al que no tiene esperanza. Dele esperanza, Padre, y fuerzas para seguir luchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, es un placer siempre estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema interesante para la iglesia, un tema interesante para todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y que se han convertido en sus hijos, como lo somos nosotros. El título del mensaje de hoy: la santidad del pueblo de Dios, la santidad del pueblo de Dios. Y el texto está ubicado en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 8. Allí vamos a estar centrando la predicación de hoy, en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 8. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios bendiga su palabra. Es maravilloso poder tener cada día la palabra del Señor para poder compartir eh, este bendito libro que es eh, un libro que Dios ha dejado a nosotros como sus hijos para que nosotros podamos extraer de él lo mejor. Y lo mejor es toda la palabra del Señor, porque dice la Biblia que la propia palabra del Señor nos dice que ella es inspirada, es toda inspirada para corregir, para redarguir, es inspirada para que nosotros podamos guiar nuestra vida por el camino que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Como les dije, el título del mensaje: la santidad del pueblo de Dios. Dios, en su grandeza, constituyó al hombre con características parecidas a su creador.
Recuerden que la palabra dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Nos dice en el libro de Génesis. La voluntad de Dios al crear a Adán es que fuera separado. Y la palabra separado es sinónimo de santidad. La palabra santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Es por eso que el creyente no forma parte del montón. El creyente es separado del montón. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús como Salvador, somos separados de ese gran grupo de gente que no honra a Dios, que tiene quizás una religión, pero no tiene una relación con su Creador. Y como somos separados, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, que vivamos en santidad. Es por eso que la palabra santidad se considera una característica de personas que se mantienen alejadas y separadas de aquello que es impuro o impío. Y hacen esto para servir al Señor, para servir a su Dios, para servir al Señor Jesucristo. Es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema, como nuestro, podríamos decir, la santidad que no puede ser alcanzada por nadie. Por eso muchas veces Dios esconde su rostro del pecado, porque su santidad le impide ver esos horrores que el pecado comete. ¿Sabe? Y cuando Jesús estuvo muriendo, entregando su vida por nosotros en la cruz, dice la Biblia que una de sus palabras fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que en ese momento Dios no podía ver el rostro de su Hijo, quien entregaba su vida por cada uno de nuestros pecados, quien murió una sola vez para redimirnos a nosotros de todos nuestros pecados. Dios nos invita a ser santos, pues Él es santo. En Levítico capítulo 11, el versículo 44, la santa palabra del Señor nos dice esto. Nos habla acerca de la santidad de nuestro Dios, la santidad de nuestro Creador. Nos dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vosotros os santificaréis y me seréis santo, porque yo soy santo, nos dice la palabra del Señor. La iglesia tiene una responsabilidad de vivir en santidad. El título del mensaje dice: la santidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe vivir en santidad, separado del mundo. Hoy estamos viendo que la iglesia se enreda mucho con el mundo y hay mucha tolerancia al pecado dentro de la iglesia. A veces consideramos el pecado como un desliz. Si vemos a alguien que está cometiendo adulterio, es parte del cuerpo de Cristo, trabaja en el cuerpo de Cristo. Muchas veces vemos esa acción como solo un desliz y no pasa nada, pero el Señor no lo ve así y nosotros debemos tener esto presente. No es lo que nosotros vemos, ni la opinión nuestra, sino lo que dice la santa palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Como iglesia de Cristo, tenemos un rol que cumplir al estar separados del pecado. Hoy día, los creyentes justificados por la gracia de Cristo, nos tomamos muchas libertades, ignorando algunas veces que Dios nos ha llamado para vivir en santidad. Y muchas veces celebramos nuestros pecados y los pecados de nuestros hermanos, en vez de reprenderlos, ignorando que hemos sido separados
para vivir en santidad. ¿Sabe? La voluntad de Dios es que como creyente nosotros seamos diferentes. Nosotros vivamos separados del mundo, separados del pecado. No haciendo y no trayendo a la iglesia los pecados del mundo. Hoy día hay mucha gente dentro de la iglesia que quieren vivir una vida del libertinaje tal cual la vive el mundo. Y hoy, al igual que en otras, podríamos decir, en otros grupos sociales, nosotros como iglesia queremos integrar esos grupos sociales a la iglesia con sus pecados. En otras sociedades, por ejemplo, cuando se habla acerca de que dos personas son novios, se tolera de que vivan juntos. Y algunas veces me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando alguna muchacha dice, mi novio y yo tendremos un hijo. No se han casado, son novios solamente, pero ya van a tener un hijo. Así que van a tener un hijo fuera del matrimonio, fuera de la santidad del matrimonio, trayendo un hijo en fornicación. Y tenemos que decirlo, lo que dice la palabra del Señor es esa. Cuando nosotros tenemos una relación de pareja entre dos personas que no están casadas, están solteros los dos, eso se llama fornicación. La Biblia lo llama así. Pero hoy día nosotros disfrazamos o queremos disfrazar ese pecado llamándolo de otra manera. Y Dios, nosotros como iglesia debemos llamarlo como Dios lo llama, como el Señor lo llama. Veamos de qué manera como creyentes debemos enfrentar el pecado y mantenernos separados para la gloria de Dios. Como creyente, la iglesia está llamada a vivir separada del pecado, separada del mundo, separada de la sociedad pecaminosa de hoy. Porque la iglesia tiene que ser sal y luz de la tierra. En primer lugar, como hijos de Dios, hemos sido llamados para vivir en santidad, no tolerando el pecado. Mira, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, los primeros 2 versículos del capítulo 5 nos dicen, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La pregunta del apóstol Pablo. ¿Sabe? Había rumores de la iglesia. Rumores de que la iglesia no era santa. Estaba siendo más perversa que el mundo, porque el apóstol dice, bueno, los gentiles, los que no conocen a Dios, no practican ni nombran esas cosas en su sociedad, pero ustedes las practican. Y algunas veces sucede eso dentro de nuestras iglesias. Pareciera que hay más pecado dentro del seno del cuerpo de Cristo que fuera de él. Y es triste y lamentable. Y muchas veces este estilo de vida se tolera dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Sabe? Al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos reprender el pecado dentro de la iglesia. Hay muchos grupos que si un líder comete un pecado, lo cometió el líder, así que no hay que hacer mucha bulla por ello. Ni siquiera se disciplina a la persona. La Biblia dice que nosotros, luego de haber pecado, debemos saber que va a haber disciplina para nosotros. Quizás la iglesia no nos discipline, pero como hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar, como lo vamos a ver más adelante. ¿Saben? Nosotros debemos resplandecer como hijos de Dios, no tolerar el pecado. El pueblo de Corinto no solo toleraba el pecado, sino que celebraba
las malas acciones de algunas personas. Y sabe, esto le dolía mucho al apóstol Pablo y lo reprendió duramente, para que nosotros hoy día podamos de igual manera saber que el pecado no debe ser tolerado dentro de la iglesia. Sabe, en algunas ocasiones cuando uno está creciendo y es joven, algunas veces comete malas acciones. Algunas personas lo llaman como metida de pata, mete la pata. Había un presidente que decía, se puede meter la pata, pero no las manos. Y al final fue una situación difícil dentro de su gobierno. Alguna gente decía, bueno, no solamente metió la pata, sino que las manos y todo el cuerpo. Pero algunas veces nosotros decimos, fulano de tal metió la pata. Y lo dejamos pasar. Lo toleramos. ¿Sabe? Debemos llamar al pecado por su nombre para vivir como hijo de Dios santamente, no tolerando el pecado, no tolerando las malas acciones. Muchas veces hacemos lo mismo nosotros como creyentes en el día de hoy. Toleramos, no solamente toleramos el pecado, sino que nos identificamos con los que cometen el pecado. Algunas veces los apoyamos. Algunas veces decimos, oye, pero ¿por qué vas a disciplinar a fulano? Si eso lo comete todo el mundo, lo hace todo el mundo. No. El hecho de que todo el mundo lo haga, aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de otros grupos, no quiere decir que Dios lo tolera. Y si Dios no lo tolera, nosotros tampoco debemos tolerarlo. ¿Sabe? Hay algunos líderes dentro de la iglesia que son importantes dentro de la iglesia. Y algunos hermanos piensan que se le debe dejar hacer todo lo que ellos quieran. ¿Sabe? Nosotros pecamos de esa manera. Pecamos de esa manera. Si el hermano es grosero, si el hermano vive en adulterio, en fornicación, mire, es el hermano que más diezma. Es el hermano que más invitados trae a la iglesia. Es el hermano que más aporta en todas los compromisos que la iglesia tiene. No importa. No importa que sea el pastor o que sea la persona más importante dentro del cuerpo de Cristo, del liderazgo del cuerpo de Cristo. Si ha cometido un pecado, debe ser disciplinado. Se le debe llamar la atención y se le debe confrontar con su pecado. Hay mucha gente que anda por el mundo cristiano, haciendo lo que le da la gana y viviendo como le da la gana, porque el pueblo de Dios lo tolera. No debe ser tolerado el pecado dentro del cuerpo de Cristo. Debe ser reprendido para que haya arrepentimiento y para que haya salvación de alma. El mandato de Dios es que vivamos en santidad. En Levítico, el libro que acabamos de leer en antes, pero el capítulo 20, el versículo 26, nuevamente el Señor le menciona al pueblo de Israel la importancia de vivir santamente, de vivir en santidad. Levítico capítulo 20, el versículo 26, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Sabe? Dios le está hablando al pueblo de Israel. Hay alguna gente que diría, bueno, ese es un mandato para el pueblo de Israel. No, pero hoy la iglesia es el pueblo separado. La iglesia es el pueblo llamado para vivir en santidad. En aquellos días Dios hablaba directamente al pueblo de Israel, pero hoy nos habla a nosotros con las mismas palabras. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios te separó del mundo, te trajo
a una congregación, a su cuerpo. Cristo murió por nosotros y su muerte nos hizo salvos. Nos separó del mundo para que nosotros vivamos en santidad, no para que vivamos haciendo lo que nos da la gana. Y sabe, hay alguna gente que confunde lo que es santidad. Alguna gente cree que santidad es andar por allí, no hablándole a nadie, calladito, no oigo música, dedico todo mi tiempo para orar. En los tiempos pasados la gente se iba a los monasterios porque pensaban que vivir en santidad era estar apartado de la gente. Pero no, nosotros debemos vivir dentro de la gente, pero ser santo para que la gente vea la santidad del Hijo de Dios. Si en la oficina hay adulterio, hay fornicación, usted como creyente debe ser la distinción dentro del grupo. Usted debe honrar a Dios con su testimonio y ayudando a otros que están cometiendo esos pecados para que vengan a la luz de Cristo. ¿Sabe? Dice la Biblia, si la sal no sirve para salar, ¿para qué va a servir? Para ser tirada. Y si la luz se esconde, ¿para qué sirve la luz? Entonces nosotros, si no en el mundo, no podemos ser ayuda para que otros sean salvos. ¿Para qué estamos en el mundo? Si vivimos igual que el mundo, somos parte del mundo. Pero Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Por eso el Señor nos llama a nosotros a vivir en santidad. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos llamó para ser santos. Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, ahora en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 15. Este libro, la carta maravillosa del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nos dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo. Ahora en el Nuevo Testamento, ahora en la relación por gracia en Cristo Jesús. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, en nuestra relación con la comunidad, en todas nuestras relaciones debemos ser santos. ¿Saben? Hoy día nosotros tenemos oportunidad, por ejemplo, de sacar provecho de algunas situaciones. Pero en esas situaciones nosotros tenemos que demostrar santidad. Si hay alguna persona del sexo opuesto que te está haciendo malos ofrecimientos, que quizás te propuso una conducta indecente, si te hizo una mala propuesta, como creyente, seas varón o seas mujer, debes responder santamente y debes rechazar todo ofrecimiento que te lleve a pecar. ¿Sabe? Hay gente maravillosa que se ha perdido. ¿Por qué? Porque le abrieron las puertas a una mala propuesta, a una propuesta económica, a una propuesta de tipo sexual, a una propuesta de mal proceder. Y su vida hoy es un caos. ¿Por qué? Porque no definieron realmente lo que eran hijos de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando nosotros resistimos al pecado, ¿qué sucede? Si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Y algunas veces nosotros no huimos, sino que nos entregamos. Hoy tenemos que huir del pecado y vivir santamente como el Señor quiere que nosotros vivamos, como nos lo dice acá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En segundo lugar, la iglesia está llamada a reprender el pecado, no a tolerarlo, sino a reprenderlo. Si alguien peca, nosotros tenemos que llamar
esa acción de esa persona como pecado, no disfrazarlo de otra manera. No importa si es el hijo del pastor, no importa si es el pastor mismo, no importa si es un líder prominente dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacerle ver el pecado para que se arrepienta y pueda alcanzar el perdón por la gracia de Dios. El versículo 3 y 4 nos dice: ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo le había dicho a sus hermanos: ya este pecado lo he juzgado, yo sé que es un pecado, no lo está disfrazando. Y el versículo 4 nos dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sabe? Al apóstol Pablo le habían llegado rumores, pero la iglesia no estaba haciendo nada. Hoy día sucede lo mismo en nuestras iglesias. A veces pareciera que la iglesia es la última instancia que se entera de que a algunos de sus miembros no anda bien. Toda la comunidad lo sabe. Otros grupos cristianos lo saben. Pero la iglesia local no se entera o no está enterada. ¡Qué triste! Pero Pablo le llamó la atención y le dijo: bueno, ustedes reúnanse y háganse cargo de este hermano que está haciendo de mal testimonio para el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Cuando una persona es de mal testimonio y reincide pecando, la iglesia tiene que separarlo del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tomar acción para que el hermano vea, sea confrontado con su pecado y tenga la oportunidad de arrepentirse. En algunas ocasiones nosotros no hacemos eso. Toleramos el pecado, le damos rienda suelta. Y algunas veces pensamos: bueno, el hermano es creyente, él sabe, allá él con Dios. No, la iglesia, como un cuerpo en Cristo, tiene que tomar acción. La iglesia está llamada para reprender el pecado. Cuando el pecado se admite, la iglesia, todo el cuerpo de Cristo sufre. Cuando nosotros no reprendemos el pecado, la iglesia toda sufre. Por eso tenemos que reprender el pecado, sacar esa mancha. Es como cuando usted, su cuerpo tiene un órgano que está dañado. Y usted sabe que ese órgano dañado o esa célula dañada puede dañar todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace usted? Va al médico y el médico lo opera y sacan esa célula para salvar al cuerpo. Lo mismo tenemos que hacer con aquel hermano que deliberadamente peca y que no se arrepiente. Hay que sacarlo del cuerpo de Cristo. Segunda de Samuel, capítulo 24, hay una historia ahí maravillosa del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo del 12 al 15. Nos dice la palabra del Señor allá en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo del 12 al 15. Una, podríamos decir, confrontación que el profeta Natán le hizo a David por su pecado, porque él había cometido un pecado. Segunda de Samuel, capítulo 24. Busqué el capítulo 4 y digo, nada más tiene 12 versículos, pero la cita dice 4, de 12 al 15. No es Segunda de Samuel 4, es Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo del 12 al 15. Aquí sí está, nos dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Vamos a buscar, parece que
Ajá. Vamos a buscar la cita. Aparentemente no era la cita que habíamos habíamos anotado, pero vamos a leerla más adelante. Bueno, le quiero contar la historia. David había cometido un pecado. Había pecado al tomar una mujer para él que no era de él, era una mujer de uno de sus soldados. Y sabe, cometió un pecado con esta mujer. Y luego de haber pecado, quiso ocultar su pecado. Y Dios le llamó la atención. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Nos dice el versículo 11 en adelante. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal contra ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Sabe? ¿Y qué era lo que había pasado con David? Como le estaba contando anteriormente. El profeta Natán llegó para amonestarlo porque él había pecado. ¿Sabe? Sus siervos sabían que él había pecado. La gente más cercana sabían que él había pecado, pero nadie le había dicho nada a David. Y David seguía su vida tranquilo. Sus soldados estaban en guerra, pero él estaba en casa haciendo de la suya. Y fue necesario que Natán viniera, enviado por Dios, para amonestarlo. Y sabe, él reconoció su pecado. Y Natán le dijo entonces que él tenía que Dios no había pasado por alto ese pecado. Todos nuestros pecados van a tener una consecuencia. En este mismo capítulo, 2 Samuel capítulo 12, pero el versículo 8 nos dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Y sabe qué dijo David en el versículo 13? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabe? Hay esperanza cuando somos confrontados con nuestro pecado, porque nos podemos arrepentir. Por eso es importante que la iglesia hable contra el pecado y confronte a los pecadores que están dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia se debilita cuando no se toman medidas dentro del cuerpo de Cristo para amonestar al que peca. Sabe, hay muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo que han cometido el pecado, no una vez, el mismo pecado 2 veces. Y quizás porque la primera vez no fueron amonestados, porque la primera vez no fueron disciplinados, porque no fueron restaurados. Y siguen haciendo de la suya dentro del cuerpo de Cristo.
¿Sabe? Si alguien, la Biblia dice que si uno de nuestros hermanos insiste en pecar, debemos tenerlo como incrédulo y sacarlo del cuerpo de Cristo, porque está dañando el cuerpo de Cristo. En la iglesia, cuando alguien peca, se impone disciplina, pero esa disciplina debe ser para restaurar, para que el hermano sea restaurado y vuelva a integrarse. Pero si no se restaura, si sigue haciendo lo que le da la gana, si toma en poco la disciplina, entonces debe separarse del cuerpo de Cristo. Proverbios capítulo 28, versículo 13, un pasaje que no sabemos muchos de memoria. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere, que si hay pecado en la iglesia, confrontemos al pecador para que se arrepienta. Pero no dejemos o no vivamos dentro de una iglesia que tolera el pecado, una iglesia que es parte y cómplice de los que hacen mal. No, nosotros tenemos que reprender el pecado y ayudar al hermano que peca a ser restaurado. En tercer lugar, hay esperanza para el que peca y se arrepiente. La Biblia nos dice que hay esperanza para que el que peca y se arrepiente. Nosotros como humanos, muchas veces vamos a caer. Satanás está allí tratando de tentarnos. Y algunas veces nosotros no somos tan fuertes como José para resistir la tentación del maligno y caemos. Pero lo importante no es saber que caímos. Lo importante es saber cómo nos vamos a levantar. Lo importante es levantarnos, ser restaurados y seguir adelante. Dice el versículo 7, el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si nosotros permitimos que un pequeño, como lo podemos llamar, hay alguna gente que clasifica los pecados como pequeños y grandes, pero un pecado pequeño es igual que un pecado grande. Robarme un centavo es igual que robarme $1 millón, porque no es la cantidad, sino la acción que se comete. Si yo me traigo todos los días un par de hojas blancas, algunos folders, una pluma para no pasar por el supermercado y comprarla, la traigo de la oficina, eso se llama hurto. Y soy un ladrón, al igual que aquel que se roba a un banco. Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la Pascua, no con la vieja de la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debe haber una transformación en aquel que dice ser creyente, y se debe demostrar en sus relaciones dentro y fuera de la iglesia. Pero si hay pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, no quedarnos en nuestro pecado. Arrepentirnos de nuestros pecados y buscar ser restaurados. Es necesario reconocer el pecado cometido, como lo hizo David allá en 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 13. David respondió: he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Algunas personas creen que el pecado no llega a ser pecado hasta que no se descubre. Dios todo lo ve. Desde el momento que faltamos, aunque nuestros hermanos no lo sepan, estamos pecando contra Dios. Y debemos arrepentirnos de nuestro pecado delante de Dios, tal cual lo hizo David. El pecado deja consecuencias que tenemos que enfrentar. Consecuencias.
leímos allá también en 2 de Samuel, el capítulo 12, el versículo 14, lo que el profeta Natán le dijo a David que le iba a suceder por haber pecado. 2 de Samuel 12, el 14 nos dice: mas por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ciertamente morirá. David había engendrado un hijo en el cuerpo de Betsabé. Ya Betsabé le había dicho que iban a tener un hijo. David había hecho la parte suya. Había mandado a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Así que Betsabé estaba libre y podía irse a vivir con David. Y David tal vez estaba esperando ese hijo. Pero ¿sabe? Dios le dijo: ese hijo te será quitado. Es consecuencia. Esto que vas a vivir es consecuencia de tu pecado. Algunas veces nosotros no sabemos por qué en la vida nos ocurren algunas cosas que algunas veces reclamamos a Dios. Pero debemos mirar atrás. Tal vez es consecuencia de nuestro pecado. Porque muchas veces nos hemos arrepentido. Hemos dicho al Señor: perdóname. Pero el fruto del pecado queda. El fruto del pecado queda. Si usted es un padre de familia, pero una noche un viernes en la tarde decidió tener una aventura y se fue con una compañera de trabajo a un lugar, hubo mucha diversión y al final hubo una relación con esta muchacha y la muchacha salió embarazada. Usted tal vez se puede arrepentir. Usted tal vez, como hijo de Dios, le pide perdón al Señor, le pide perdón a su esposa, le pide perdón a la iglesia. Todo el mundo le perdona y es restaurado. Pero el bebé va a nacer. Y sabe, usted va a tener que alimentar a ese bebé, hacerse responsable de ese bebé. Es fruto de una acción suya fuera de los mandamientos del Señor. Y usted tiene que enfrentar esa consecuencia. El pecado siempre va a traer consecuencias. Debemos someternos a la disciplina divina, pues el pecado traerá consecuencias a nuestra vida y Dios nos juzgará por ello, aún después de arrepentirnos. ¿Sabe? David se arrepintió, pero él tuvo que enfrentar la consecuencia de su pecado. No se quedó allí, porque la Biblia dice que Dios reprende y castiga a los que considera sus hijos. Si usted anda llevando una vida libertina y nada le sucede, usted tiene que examinar su relación con Dios. Tal vez usted no es un hijo de Dios, o tal vez está tan lejos de Dios que Dios no lo ve ya. Porque cuando somos hijos de Dios y nos desviamos y pecamos, la disciplina del Señor va a estar con nosotros para restaurarnos y para hacernos ver las cosas mejor. ¿Saben? Dios espera que nos arrepintamos de nuestros pecados y no toleremos el pecado en medio de la congregación. Y estemos dispuestos a recibir la disciplina del Señor por nuestros pecados para ser restaurados. ¿Sabe? Cuando nosotros pecamos, al igual que David, tenemos que decir: Señor, perdóname. Tenemos que implorar la misericordia de Dios. Pero ¿sabe? Como hijo de Dios, siempre vamos a ser disciplinados. Para concluir, como humanos, estamos constantemente asediados por el pecado. Debemos afirmar
en nuestros corazones la palabra de Dios. Debemos orar constantemente para que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros y nosotros podamos resistir a esos dardos del pecado y salir airoso en medio de la tentación. Ser luz y brillar como hijos de Dios. Pero aún si pecamos, debemos arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados, someternos a la disciplina divina y estar preparados para enfrentar la consecuencia de nuestro pecado. Por eso es importante vivir en santidad, que es el título del mensaje que hoy hemos traído. La santidad del pueblo de Dios. Es importante vivir santamente como hijos de Dios, librándonos de las consecuencias de un mal proceder, viviendo apegado a la palabra de Dios. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a su iglesia. Y nosotros marchemos cada día dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sin desviarnos a derecha ni a izquierda, sino siguiendo rectamente el camino que nos lleva a Él. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por cuidarnos y por traernos esta palabra que habla a nuestros corazones. Padre, hemos pecado de diversas maneras y nos arrepentimos de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, oh Padre, y no nos pague de acuerdo a nuestros pecados. Perdónanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos alcance, Padre, y que nosotros podamos vivir cada día en santidad. Bendice a los hermanos que oran, que en su mente, Padre, recuerdan alguna debilidad, algún pecado cometido. Padre, si no se han arrepentido, Padre, tráele convicción para que puedan arrepentirse y puedan ser restaurados para tu honra y tu gloria. Gracias por permitirnos hablar de tu palabra en este día. Gracias por estar con nosotros. Bendice a cada hermano que escucha y permita que esta palabra corra y sea glorificada para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Invite a otras personas a escuchar, a ver este canal para que también puedan ser edificados con la palabra de Dios. Le invitamos a nuestra iglesia, que ya tiene sus cultos presenciales, Iglesia Bautista El Faro, en La Siesta, Tocumen, la calle que va hacia la Escuela Emperatriz Taboada. Allí los esperamos todos los domingos desde las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Saludos a todos. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado.
Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recíbelo, Dios. Recíbelo, Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin Recibimos de ti, Señor.